Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. En el puesto número 1 tenemos que el gobierno de Chile anunció ayer que enviará ayuda humanitaria a Cuba ante lo que calificó como una dramática situación por la crisis energética y social en la isla, agravada por el bloqueo y medidas de presión de Estados Unidos. La asistencia será canalizada a través de organismos multilaterales como la ONU, con especial énfasis en la atención... ¿Qué habrá pasado? Con especial énfasis en la atención de necesidades básicas de la población. La gente no lo escuchó, pero sonó la policía por acá en las afueras de nuestro estudio. Se escucha, sí, tenemos el retorno. ¿Lo escucha ¿sí? nuestra audiencia? Mira. Es que yo lo decía por nuestra audiencia. Cuéntenos si nos escuchan, suscríbanse a turno, háganse miembros, denle like, activen la campanita. Ya llegamos a los 93.000 suscriptores, así que seguimos en el ranking de besos, puesto número 1. Lo conversamos con Claudio Coloma, experto internacional. Chile va a dar ayuda humanitaria a Cuba, en el contexto del bloqueo que ha hecho Estados Unidos de suministros, particularmente de petróleo. ¿Cómo se entiende esto ahora, Julio, en el contexto doméstico? Ya lo analizamos geopolíticamente. ¿Qué está pasando en Chile con esto? A ver, durante las últimas semanas, o los últimos días quizás, pero se han intensificado las presiones sobre el gobierno para que actuara principalmente de parte del Partido Comunista, ¿no? Diferentes diputados, incluso Daniel Jadwe por ahí, decían el gobierno tiene que actuar, o derechamente decían el gobierno, no creo que el gobierno actúe, pero en el fondo se puso el tema en la palestra y el gobierno también lo empezó a meditar, no necesariamente por las presiones del PC, quizás sí, pero también porque otros países salieron en ayuda de Cuba, como México o Brasil. Lo que ayer pasó fue que el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, informó que el gobierno se decidió, dijo estamos decididos ya, vamos a entregar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, y enfatizó mucho eso, que se trata de una ayuda humanitaria que no se puede objetar, dijo, porque un tema humano no tiene que ver con, digamos, el cariño o la coincidencia ideológica que se pueda tener con el gobierno, sino más bien con ayudar a un pueblo que está sufriendo, donde están con una crisis bastante grande, sin suministros, sin energía, cada vez con menos petróleo por el bloqueo estadounidense. Entonces la idea es garantizar, digamos, el carácter humanitario de esta ayuda. En eso fue bastante tajante el ministro, que dejó afuera las características políticas de Cuba, y la ayuda se va a otorgar mediante el Fondo Chile contra la Hambre y la Pobreza, y se va a canalizar a través de las agencias de la ONU, específicamente UNICEF. Estoy averiguando qué es el Fondo Chile. Es un fondo que se creó el año 2011, precisamente con el fin de promover la cooperación internacional. Se le conoce como el Fondo Chile, y son 3 líneas de trabajo. Hay 2 que se dejan para que postulen organizaciones de la sociedad civil a través de concursos públicos, con proyectos que busquen explícitamente combatir el hambre y la pobreza y que se implementen en países designados como prioritarios. La tercera línea de ayuda de este Fondo Chile es precisamente la que estamos viendo ahora, que tiene que ver con peticiones como una respuesta a peticiones de ayuda humanitaria recibidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que las remite a la Secretaría Ejecutiva del Fondo, como va a hacer ahora, para que en el fondo este Fondo Chile pueda ocupar el dinero, porque también destaquemos eso, la ayuda es de dinero. O sea, derechamente así lo dijo el ministro Van Claveren, no es una ayuda militar, no tiene que ver sino simplemente con dinero que va a canalizar la ONU, y la ONU va a destinarlo, digamos, a las personas que lo necesitan. Claro, y ante todo esto, lo que pasó también es que el presidente Boric utilizó su cuenta de X para lanzar un mensaje contra la política de Estados Unidos. Escuchen bien lo que escribió. El bloqueo de Estados Unidos ha impuesto a Cuba es criminal y un atentado a los derechos humanos. Es mucho más largo, lo estoy resumiendo. El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba es criminal y un atentado a los derechos humanos. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes. O sea, es una declaración fortísima. De esto también lo comentaba Claudio Coloma, considerando que estamos en pleno año electoral en la ONU para Michelle Bachelet. Sí, completamente. Si Van Claveren se iba por el lado humanitario y dijo explícitamente como esto no tiene nada que ver con política, Boric le dio un tono mucho más político a su mensaje, volvió a interpelar a Estados Unidos, que ha sido algo común, algo que quizás comentaban podría también complicar la candidatura de Michelle Bachelet, pero en el fondo acá pone, digamos, los puntos sobre las IES de manera bastante tajante. Dice acá hay un bloqueo criminal, hay niños, niñas y ciudadanos inocentes que se les está haciendo un daño injustificable, y bueno, y eso en el fondo motiva el actuar de Chile, más allá de las consecuencias políticas que pueda tener eso, o incluso las políticas internas, que salieron hartos diputados desde la DC hasta republicanos criticando el anuncio, pero
pero ya la decisión está tomada. Lo que dijo, por ejemplo, Luis Sánchez del Partido Republicano en ex Twitter dijo: es una vergüenza, es inaceptable, y después del 11 de marzo Chile no seguirá siendo sostén de tiranos. Eso dijo un republicano. Un demócrata cristiano como Eric Aedo, que fue vicepresidente de la Cámara, fue un poco menos duro, pero de todas formas habló de una señal confusa y ambigua. Dijo: con esta ayuda que ha dicho el gobierno simplemente se le dan más alas y fuerza a un régimen de carácter dictatorial que no respeta la libertad de los cubanos, los derechos humanos y que no cree en la democracia. Y el líder del Partido Republicano, el presidente Arturo Esquela, señaló que solidarizan con el pueblo cubano, sí, pero si es que el gobierno, y esto en comillas, quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a unas dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años. Es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile. Oye, pero igual hay que ser justos con la historia, porque esto no es nuevo en la política del presidente Gabriel Boric, porque Chile ha mantenido una línea de ayuda humanitaria constante, independiente del color político del conflicto, porque recordemos, Gaza se enviaron $200.000 a través de la ONU y un kit de dignidad para mujeres, y en Ucrania, desde la invasión rusa, Chile ha mandado varias rondas de ayuda también para los refugiados en Polonia. Entonces, en todos los casos, Gaza, Ucrania y ahora Cuba, el mecanismo es el mismo: plata a la ONU para civiles, no armas ni cheques para los gobiernos. Claro, no se puede criticar en ese caso una inconsistencia o quizás decir de que acá se apoya a Cuba porque el presidente es de izquierda. No va tanto por ahí, sino más bien por una ayuda humanitaria, recordando siempre de que uno, generalmente en las noticias vemos las decisiones geopolíticas desde arriba, ¿no? El presidente Trump ordenó tal cosa, pero abajo hay miles, millones de personas sufriendo, pasándolo mal, y en el fondo este fondo, disculpen la redundancia, va en rescate de ellos. Una cosa sobre el dinero, falta definir todavía cuál va a ser la cantidad. Ayer dijeron que lo estaban evaluando, el ministro Frank Claveren dijo que entre ayer y hoy va a dar más información ya, el detalle de cuánto va a ser la ayuda humanitaria. Como tú decías, en Gaza fueron $200.000. Y una cosa importante es que son fondos destinados ya a política exterior. No es que ahora se saque dinero de urgencias domésticas y se ponga a disposición de Cuba, sino que son fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. La ley de presupuestos ya eran parte de la glosa de política exterior. Entonces quizás no tenían el nombre de Cuba, pero sí había un dinero guardado para este tipo de asuntos. Oye, quiero volver a hacer el hincapié, lo hice en la entrevista con Coloma, pero esta ayuda es para el pueblo cubano, no es para el gobierno cubano. Yo creo que hay un error conceptual cuando hablan los republicanos, incluso Erika de la Democracia Cristiana, porque es una situación de ayuda, reitero, humanitaria. No es al gobierno de Cuba, y lo han dicho las autoridades de gobierno. Da lo mismo el signo político de las personas que estén ahí, porque hay una escasez de suministro, y el pueblo cubano ha sido particularmente solidario con el pueblo de Chile. Los terremotos, han enviado ayuda para los incendios. Sabemos que la medicina en Cuba es de altísimo nivel, incluso en todo el mundo, y siempre han sido solidarios. Entonces esta solidaridad va en la tradición de lo que ha hecho la República de Chile históricamente con un pueblo hermano, e insisto, pueblo, no gobierno, hermano como el cubano. Claro, y si hacemos la bajada de que hablamos de cuando decimos ayuda humanitaria, que quizás queda un poco abstracto, estamos hablando de alimentación, de salud, de albergues, de, por ejemplo, los kits de dignidad que enviaron a Gaza tenían que ver con artículos de higiene, cuidado. De ese tipo de cosas estamos hablando, no estamos hablando de nada más. O sea, son cosas básicas que necesita un ser humano para poder vivir con dignidad, y en el fondo son cosas que en este momento, con la crisis en Cuba, no están teniendo sus ciudadanos. Julio Olivares, periodista de turno, encargado de las pautas, también ha estado en el ámbito de redes sociales, experto también en cine y cultura, debutó hoy día en el ranking de noticias, ha tenido panel en turno en vivo, lo vamos a estar viendo también en esta mesa sentado, y por supuesto, muchas gracias, Julio. Un aplauso a todo el equipo. Ayer fue José, nuestro periodista también y editor, y hoy le tocó a Julio, así que ¿a quién le va a tocar en la próxima semana? Monse, anda preparándote, te va a tocar. A precalentar. Sí, calienta motores, así que muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes.